Pero bueno, entremos en materia. A ver, el impuesto a las gasolinas. A ver, primero que nada hay que decir que la gasolina tiene un costo, desde luego, ¿no? Así la es. producción de la gasolina, la distribución, que te lo llenen en el tanque de tu coche, tiene un costo, ¿no? Sí, Eso, pues, hay que pagar. hay que pagarlo. Lo que pasa es que en México estaba subsidiado eso durante Así mucho es. tiempo, ¿no? Sí. Ahora, el tema ahora es que no solamente vamos a pagar lo que realmente cuesta la gasolina, sino que aparte tiene un fuerte impuesto del 36%. ¿Es alto o bajo? Pues depende cómo lo quieras medir. Es decir, respecto a otros países, no es alto. De hecho, es relativamente bajo. México tiene un impuesto más alto, sí, que normalmente se usa como referencia, que Texas. Sí. Pero en Texas es particularmente bajo. Sí. ¿No? Las razones por las cuales a veces es bajo el impuesto a la gasolina es porque normalmente hay grupos de interés que suelen querer tener bajos precios de gasolina, como suele ser la industria automotriz, por ejemplo, y claro, los productores de gasolina, que quieren que haya un bajo impuesto. Pero también, si quisiéramos calcular cuánto nos cuesta realmente la gasolina, no solo nos cuesta la producción a la sociedad, sino que las externalidades que tiene la quema de gasolina. Así es decir, tiene impacto en la salud, es muy importante, impacto en el calentamiento global, por ejemplo, que también es muy importante y tiene muchas consecuencias, pero también el simple hecho, y esto es la razón con la que se justificó originalmente, en básicamente todos los países desde principios del siglo XX, el impuesto a la gasolina es para financiar las calles. Es decir, los automovilistas van a necesitar calles, entonces necesitamos con qué pagarlas. Y para eso se hizo el impuesto a la gasolina. En ese sentido, a mí no me parece muy controvertido. Me parece raro que ahora digan que lo controvertido es el impuesto, cuando en realidad probablemente hay otros problemas que determinaron el alza del precio, pero no es el impuesto en sí. Ahora, el impuesto a la gasolina es un impuesto muy fácil de cobrar. La verdad es que en casi todos los países se hace, ¿no? Exacto. Es fácil de cobrar y, como tú dices, se justifica en la medida en que hay los economistas dirían, una falla de mercado porque no toma en cuenta el costo de la externalidad negativa, que en este caso es la contaminación, ¿no? Así es. Ahora, las gasolinas también, hay que decirlo, han cambiado, se han mejorado tecnológicamente y cada vez contaminan menos. En ese sentido, cada vez debería ser menos el impuesto. Sí, puede ser. Es decir, puede ser. No estoy seguro que el nivel óptimo que haya un nivel óptimo fácil de determinar. Sí. Tú puedes decir que hay países, digamos Noruega, que es un país productor de petróleo, tiene un impuesto altísimo a la gasolina. Sí. ¿No? Es realmente no accesible el precio si lo comparas al poder adquisitivo de los mexicanos. Entonces, a mí me parece razonable, uno, que se consideren las externalidades que tiene. Dos, que se justifique en parte por la construcción de infraestructura. Y tres, y yo creo que es la más importante, es que las personas que gastan dinero en gasolina en México suelen ser de todas maneras los más ricos. Es decir, claro. no solo es un impuesto fácil de cobrar, sino que es un impuesto progresivo. Es un impuesto justo en ese sentido, Exacto. ¿no? Entonces creo que tiene varias virtudes. Es decir, la mayoría de los impuestos progresivos son difíciles de cobrar. Es mucho más fácil de cobrar la gasolina que otros. Ahora, la gran indignación, y yo me sumo a esa indignación de estar pagando un alto impuesto a la gasolina, no tan alto para estándares internacionales, pero alto para estándares nacionales, digamos, es que siempre hablamos del tema de los impuestos, pero no del tema del gasto. Y tenemos siempre con ustedes los estatistas esta controversia de que a ustedes les gusta que se meta el dinero en nuestros bolsillos y a nosotros, que no nos gusta, ¿no? Decimos, bueno, pero primero arregla el tema del gasto. O sea, cuando ves el dispendio, los abusos, la corrupción que hay en el gasto, dices, oye, no te metas en mi bolsillo porque no tienes la legitimidad para cobrarme impuestos. Lo primero que te diría es, ¿por qué tu bronca es con el impuesto a la gasolina? Es decir, ese argumento lo puedes decir sobre cualquier impuesto. Desde luego. Entonces aquí podrías estar argumentando, quiten el IVA. Quiten el IVA. Es más, quiten el ISR también. ¿Para qué cobramos cualquier impuesto? Sí, entonces, se me hace un argumento facilón. Y claro, es facilón, la verdad, es un argumento facilón, porque sí hay una robadera importante en este país de gobernadores, de funcionarios públicos, etcétera. Entonces, pero yo creo que lo que hay que pensar cuando uno piensa en para qué sirven financiar los impuestos es, bueno, en México existe una campaña nacional de vacunación y la cobertura de vacunación en la mayoría de los estados es de más de 80, 90%. Entonces, bueno, estamos diciendo... O sea, no se roban todo. Bueno, tampoco quiero aquí la versión facilonga y simplona de se roban todo el dinero. Exacto. Aunque ya vimos en Veracruz, casi parece que era el caso, ¿no? O sea, sí llegamos a extremos de esa visión simplona, ¿no? Sí. De que se llevan el dinero y se lo roban, meten el dinero, ¿no? la mano en la caja y se llevan el dinero. Sin duda es el caso extremo, ¿no? Pero si se trata de pensar
pensar así la corrupción, ¿por qué no pensamos que la corrupción tiene efectos sobre la sociedad mucho más amplios y sucede no solo con el robo directo? Sí. Por ejemplo, la industria automotriz cabildeó que México no tuviera estándares de eficiencia que fueran, digamos, basados en el parque vehicular, que es de autos compactos que tiene México, sino basados en el de Estados Unidos, que tiene autos más grandes. Entonces tenemos autos más ineficientes y no se exigió que fueran más eficientes los motores. ¿Para contaminar menos? Claro, para que contaminaran menos y Sí. también para que la gente le salía más barato tener coche, ¿no? Pero eso Porque sí, no salen más baratos, ¿no? claro, Pero gastas con menos eso- gasolina. En Ah, total ok, gastas ok. menos gasolina. Entonces Ok. puedes transportarte a mayor distancia con menos gasolina. Pero los coches valen más, ¿no? Con esos No, estándares. no, de hecho, de los coches más baratos son los más eficientes que hay hoy en Ah, el ¿sí? mercado. Ok. ¿no? Entonces, también vamos a decirle corrupción a eso, al cabildeo que existe en las cámaras para que no haya autos eficientes. Entonces, por eso a mí me parece, es decir, entiendo la indignación Sí. cuando uno ve el robadero y dice, bueno, mis impuestos los están gastando en eso, claro, pero entonces tenemos que combatir el robadero, no necesariamente combatir la existencia de impuestos. Hay mejores y peores impuestos, todos esos están sujetos a discusión, pero sí me parece muy fácil decir, subió el precio de la gasolina, es culpa del impuesto, lo cual es falso, de hecho en términos totales No. es menos el impuesto ahorita que el año pasado. Y entonces decir, pero es que nos están robando el dinero, entonces por eso no voy a pagar el impuesto a la gasolina. Pero estarás de acuerdo que hay un sentimiento en la población y creo que muy legítimo. Vaya, los impuestos hacen a la gente ciudadana. O sea, entre tú le cobres más impuestos a la gente le mete el gobierno su mano a la bolsa, la gente se vuelve más, empieza a ver que se vuelve más responsable, ¿no? Pide una mayor rendición de cuentas. Y creo que eso es lo que está pasando en México con esta indignación, ¿no? Sí, Lo cual es un aspecto positivo. por exacto, en cierto. ese sentido es una buena noticia. Sí. Es decir, pero la respuesta facilona ahí está. Es decir, hemos visto en esta discusión Sí. que salen diputados y senadores a decir, bueno, quitemos el impuesto a la gasolina. Sí. Así, oigan, pues no. Ellos lo aprobaron, por cierto, ¿eh? Claro, primero lo aprobaron en octubre y después hicieron como que no se enteraron, ¿no? Así es. Entonces sí, como no, pero digamos, tenemos que pagar la infraestructura para los coches y sobre todo, yo creo que, es decir, si le quieres ver el lado positivo de que va a haber más exigencia pública sobre los impuestos, otro lado, y yo creo que en realidad ese es el más positivo de largo plazo, es que por primera vez, tal vez tengamos compromisos públicos a nivel federal y a nivel estatal por construir transporte público.